Mis queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes algunas de las profundas reflexiones y enseñanzas que el amado Padre Pío nos dejó. Él, que dedicó su vida a la fe y al servicio de Dios, siempre nos alertó sobre tiempos difíciles que podríamos enfrentar, tanto en nuestras vidas personales como en nuestra sociedad. Padre Pío siempre fue un hombre de gran sabiduría y discernimiento. Creía que, en ciertas épocas, la turbulencia y la contienda surgirían dentro de nuestro país y eventualmente se esparcirían por el mundo. Nos enseñó a estar preparados no solo materialmente, sino espiritualmente, para enfrentar esos desafíos. Él decía que la agitación comenzaría en nuestros corazones y hogares, reflejándose en la sociedad en su conjunto. Cuando las personas pierden la paz interior, esa inquietud se manifiesta externamente en conflictos y desorden. Padre Pío nos animaba a cultivar la paz interior a través de la oración, la confesión y la comunión frecuente. Creía que, manteniendo nuestros corazones cerca de Dios, seríamos capaces de resistir las influencias negativas y las pruebas que inevitablemente surgen. Padre Pío también nos advertía sobre la importancia de mantener la unidad y la caridad entre nosotros. Decía que la contienda y la división son armas poderosas del enemigo para debilitarnos. Cuando permitimos que el odio y la discordia se infiltran en nuestras comunidades, nos volvemos vulnerables a las fuerzas que desean destruirnos. Por eso, siempre enfatizaba la necesidad de perdonar, amar y ayudar unos a otros, incluso en tiempos de gran dificultad. Además, Padre Pío tenía una visión clara sobre la propagación de los problemas. Veía cómo las crisis en una nación podían rápidamente convertirse en crisis globales. La interconexión del mundo moderno hace que la contienda en un lugar pueda tener repercusiones en muchos otros. Por lo tanto, nos aconsejaba orar no solo por nosotros mismos y por nuestro país, sino por todo el mundo. La oración, creía, tiene el poder de cambiar corazones y transformar situaciones, incluso las más desesperadas. Nos enseñó a confiar en la providencia divina, recordándonos que Dios está siempre en control, incluso cuando todo parece estar en caos. Esa confianza nos da fuerza y esperanza para perseverar. Padre Pío decía que la fe en Dios debe ser nuestro cimiento, pues ella nos sostiene y nos guía a través de las tormentas de la vida. Además, Padre Pío nos recordaba la importancia de permanecer vigilantes y atentos a los signos de los tiempos. No nos decía esto para asustarnos, sino para prepararnos y fortalecernos. Creía que, al estar conscientes de los desafíos que pueden surgir, estamos mejor equipados para enfrentarlos con valentía y determinación. Padre Pío también enfatizaba la importancia de permanecer firmes en la fe, especialmente en tiempos de adversidad. Creía que las pruebas y dificultades son oportunidades para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cuando enfrentamos desafíos, somos llamados a confiar más profundamente en el amor y la misericordia divina. Padre Pío nos enseñaba a ver las dificultades como una forma de purificación y crecimiento espiritual. Decía que así como el oro es refinado en el fuego, nuestras almas son purificadas por las pruebas. Nos animaba a no desanimarnos ante las dificultades, sino a verlas como una oportunidad de acercarnos más a Dios. También hablaba mucho sobre la importancia del sacrificio y la renuncia. Padre Pío creía que, al ofrecer nuestros sufrimientos a Dios, participamos en el misterio de la redención de Cristo. Nos enseñaba a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad de unir nuestros dolores a los de Cristo y contribuir a la salvación del mundo. Uno de los aspectos más destacados de las enseñanzas de Padre Pío era su confianza en la intercesión de los santos y de la Virgen María. Creía firmemente que la Santísima Madre está siempre lista para interceder por nosotros y ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Padre Pío nos animaba a rezar el rosario diariamente, buscando la protección y la orientación de la Virgen María. También tenía una devoción especial al Sagrado Corazón de Jesús. Padre Pío veía en el corazón de Jesús una fuente inagotable de amor y misericordia. Nos enseñaba a confiar en ese amor, especialmente cuando nos sentíamos perdidos o desanimados. La devoción al Sagrado Corazón, decía él, es un medio poderoso para alcanzar la paz y la fuerza necesarias para enfrentar las tormentas de la vida. Padre Pío también nos recordaba la importancia de practicar obras de misericordia. Decía que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas de amor y compasión por los demás. Nos animaba a ayudar a los necesitados, a consolar a los afligidos y a ser instrumentos de la misericordia de Dios en el mundo.
Al hacer esto, no solo ayudamos a aquellos que están sufriendo, sino que también fortalecemos nuestra propia fe y nos acercamos más a Dios. Él también creía en la importancia de la comunidad y de la vida en comunión con otros creyentes. Padre Pío veía a la Iglesia como un cuerpo de fieles unidos por el amor de Cristo. Nos animaba a participar activamente en la vida de la Iglesia, a involucrarnos en nuestras parroquias y a buscar el apoyo y la compañía de otros cristianos. La vida comunitaria, decía él, es una fuente de fuerza y apoyo mutuo, especialmente en tiempos difíciles. Padre Pío nos dejaba claro que aunque podamos enfrentar muchos desafíos y turbulencias, nunca estamos solos. Dios está siempre con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Nos enseñaba a confiar plenamente en la presencia y la providencia de Dios, a creer que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien y para el bien de toda la humanidad. También hablaba sobre la importancia de la esperanza. Padre Pío creía que la esperanza es una virtud esencial para los cristianos, especialmente en tiempos de crisis. Nos animaba a mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones, a creer que, a pesar de todas las dificultades, la victoria final pertenece a Dios. Nos recordaba las palabras de Jesús: «En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Padre Pío nos dejaba un mensaje de perseverancia. Sabía que la vida cristiana no es fácil, que implica muchos desafíos y sacrificios, pero también sabía que vale la pena. Nos animaba a no desistir, a continuar luchando el buen combate de la fe, a perseverar en la oración, en la caridad y en la búsqueda de Dios. Creía que si permanecemos fieles, seremos recompensados con la paz y la alegría eternas en el reino de Dios. Padre Pío, con su profunda percepción espiritual, también abordó los conflictos de una manera que nos invita a una reflexión más amplia sobre sus causas y sus soluciones. Nos enseñaba que los conflictos, sean personales, sociales o globales, a menudo surgen de un alejamiento de Dios y de sus mandamientos. Cuando el egoísmo, la avaricia y el orgullo toman el control de los corazones humanos, las relaciones se deterioran y las sociedades colapsan. Decía que, en el corazón de los conflictos, frecuentemente encontramos un vacío espiritual, una falta de comprensión y de amor por el prójimo. Padre Pío enfatizaba que la paz verdadera solo puede alcanzarse cuando buscamos vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, que nos llama a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a quienes nos odian y a perdonar incondicionalmente. Los conflictos, según Padre Pío, a menudo comienzan en las pequeñas cosas del día a día. Un malentendido no resuelto, una palabra dicha con ira, un rencor guardado en el corazón. Todas estas pequeñas semillas pueden crecer y convertirse en grandes árboles de discordia. Nos enseñaba la importancia de resolver rápidamente nuestros desacuerdos, de pedir perdón y de perdonar para que la paz pueda ser restaurada. En el ámbito social y político, Padre Pío veía los conflictos como reflejos de los pecados y debilidades humanas a una escala mayor. Creía que las injusticias sociales, la corrupción y la opresión son síntomas de un mal mayor, la falta de amor y respeto por la dignidad humana. Nos llamaba a ser agentes de cambio, a luchar contra la injusticia y a trabajar por la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Padre Pío también reconocía que los conflictos internacionales muchas veces son alimentados por intereses egoístas y por la avaricia. Nos advertía sobre los peligros del nacionalismo exacerbado, del imperialismo y de la carrera armamentista. Creía que la paz mundial solo podría alcanzarse a través del diálogo, del respeto mutuo y de la cooperación entre las naciones. Nos animaba a orar por los líderes mundiales para que tomen decisiones sabias y justas, guiadas por el bien común y por la búsqueda de la paz. Nos enseñaba que, ante los conflictos, nuestra respuesta debe estar siempre basada en el amor y en la misericordia. La violencia nunca es la solución. Al contrario, solo genera más violencia. Padre Pío nos exhortaba a ser pacificadores, a trabajar por la reconciliación y a promover la justicia de maneras no violentas. Creía firmemente en el poder transformador del amor y la compasión, incluso en las situaciones más difíciles. Padre Pío también nos recordaba la importancia de confiar en Dios durante los tiempos de conflicto. Decía que, cuando todo parece estar en desorden, debemos recordar que Dios está en control y que Él puede traer el bien incluso de las situaciones más caóticas. Nos animaba a rezar fervorosamente por la paz, a confiar en la providencia divina
y a creer que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier dificultad. Además, Padre Pío hablaba sobre la importancia de armarnos con las virtudes cristianas para enfrentar los conflictos. La paciencia, la humildad, el coraje y la perseverancia son esenciales para mantener la calma y la fe en medio de las tormentas. Nos recordaba las palabras de San Pablo: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Efesios 6:11. La oración y los sacramentos, según Padre Pío, son nuestras armas espirituales más poderosas. En relación con los conflictos internos, aquellos que libramos dentro de nosotros mismos, Padre Pío nos enseñaba la importancia de la autorreflexión y del arrepentimiento. Creía que muchos de nuestros conflictos internos surgen de nuestra lucha contra el pecado y de nuestra búsqueda por vivir una vida santa. Nos animaba a examinar nuestras conciencias regularmente, a confesar nuestros pecados y a buscar la gracia de Dios para superar nuestras debilidades. Padre Pío también nos enseñaba la importancia de buscar la orientación espiritual en tiempos de conflicto. Él mismo era confesor y director espiritual para muchos, ayudando a las personas a encontrar paz y claridad en medio de sus luchas. Nos recordaba que, muchas veces, necesitamos ayuda y orientación para ver nuestras situaciones con los ojos de la fe y para tomar decisiones sabias y justas. Padre Pío nos dejaba un mensaje de esperanza. Creía que a pesar de todos los conflictos y desafíos que enfrentamos, la victoria final pertenece a Dios. Nos animaba a mantener nuestros ojos fijos en Cristo, a confiar en su amor y a creer que, al final, el bien triunfará sobre el mal. Nos recordaba las palabras de Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Padre Pío nos exhortaba a no subestimar el poder de la oración en la resolución de los conflictos. Decía que la oración es la clave para tocar el corazón de Dios y obtener las gracias necesarias para superar cualquier dificultad. En medio de los conflictos, nos animaba a intensificar nuestras oraciones, no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos con quienes estamos en desacuerdo y por todas las personas involucradas. Creía que la oración tiene el poder de transformar corazones, iluminar mentes y abrir caminos para la reconciliación y la paz. Además, Padre Pío destacaba la importancia de la humildad al lidiar con conflictos. Nos enseñaba que muchas veces nuestro orgullo y nuestro deseo de tener siempre la razón pueden alimentar y prolongar los desacuerdos. La humildad, por otro lado, nos permite reconocer nuestros propios errores, pedir perdón y buscar la paz de una manera sincera y genuina. Nos recordaba las palabras de Jesús: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5:5. La mansedumbre y la humildad son virtudes poderosas que pueden desarmar el odio y la hostilidad. Padre Pío también nos aconsejaba tener paciencia en tiempos de conflicto. Decía que la resolución de desacuerdos y la sanación de heridas emocionales a menudo llevan tiempo. Necesitamos ser pacientes, tanto con nosotros mismos como con los demás, confiando en que con el tiempo y la gracia de Dios, la paz y la armonía serán restauradas. Nos animaba a no desistir en nuestros esfuerzos por promover la paz, incluso cuando parece que nada está cambiando. La perseverancia en la búsqueda de la paz es una expresión de nuestra fe y confianza en Dios. También hablaba sobre la importancia de practicar la empatía y la compasión al lidiar con conflictos. Nos enseñaba a tratar de ver las cosas desde el punto de vista del otro, a entender sus dolores y preocupaciones y a responder con amor y compasión. Creía que, muchas veces, los conflictos surgen de malentendidos y de la falta de comunicación. La empatía nos ayuda a construir puentes de comprensión y a encontrar soluciones que beneficien a todos. Además, Padre Pío nos recordaba la importancia de buscar la orientación de la palabra de Dios en tiempos de conflicto. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y orientación para todas las situaciones de la vida. Nos animaba a meditar en las Escrituras, a buscar la voluntad de Dios y a aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas diarias. La palabra de Dios nos da claridad, dirección y esperanza, ayudándonos a navegar por las tormentas de la vida con fe y confianza. Padre Pío también hablaba sobre la importancia de mantener un corazón agradecido, incluso en medio de los conflictos. Nos enseñaba que la gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones y en la bondad de Dios, en lugar de concentrarnos solo en las dificultades y desafíos.
Un corazón agradecido es más capaz de encontrar la paz y la alegría, incluso en medio de las tribulaciones. Nos animaba a agradecer a Dios por todas las cosas, buenas y malas, confiando en que Él está usando todas las situaciones para nuestro bien. Él también nos recordaba que, en última instancia, la batalla contra los conflictos es una batalla espiritual. Nos enseñaba a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, los sacramentos, la palabra de Dios y las virtudes cristianas. Nos animaba a permanecer firmes en la fe, a confiar en la protección y en la orientación de Dios, y a creer que, con la ayuda divina, podemos superar cualquier desafío. Padre Pío nos dejaba claro que, aunque podamos enfrentar muchos conflictos y desafíos, nunca estamos solos. Dios está siempre con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos. Nos enseñaba a confiar en la presencia y en la providencia de Dios, a creer que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está trabajando para nuestro bien y para el bien de toda la humanidad. Además, nos exhortaba a ser luces en el mundo, a reflejar el amor y la paz de Cristo en todas nuestras acciones. Nos recordaba las palabras de Jesús: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre un monte. Mateo 5:14. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser ejemplos de paz y reconciliación, a inspirar a otros con nuestro testimonio de fe y amor. En tiempos de conflicto, Padre Pío nos animaba a mantener viva nuestra esperanza. Creía que la esperanza es una virtud esencial para los cristianos, especialmente en tiempos de crisis. Nos recordaba que, a pesar de todas las dificultades, la victoria final pertenece a Dios. Nos exhortaba a mantener nuestros ojos fijos en Cristo, a confiar en su amor y a creer que, al final, el bien triunfará sobre el mal. Finalmente, Padre Pío nos dejaba un mensaje de perseverancia. Sabía que la vida cristiana no es fácil, que implica muchos desafíos y sacrificios, pero también sabía que vale la pena. Nos animaba a no desistir, a continuar luchando el buen combate de la fe, a perseverar en la oración, en la caridad y en la búsqueda de Dios. Creía que, si permanecemos fieles, seremos recompensados con la paz y la alegría eternas en el reino de Dios. Padre Pío, en su profunda sabiduría espiritual, comprendía que los conflictos a menudo se originan en la falta de comprensión y de comunicación entre las personas. Nos enseñaba que la comunicación abierta y honesta es esencial para resolver desentendimientos y promover la paz. Nos animaba a dialogar con paciencia y respeto, a escuchar verdaderamente al otro y a expresar nuestros sentimientos y preocupaciones de manera clara y cariñosa. Creía que muchas veces los conflictos persisten porque las personas no se sienten escuchadas o comprendidas. La escucha activa y empática es un paso crucial para la reconciliación. Padre Pío nos enseñaba a dedicar tiempo y atención para escuchar a los demás, a validar sus sentimientos y a buscar un entendimiento mutuo. Cuando nos acercamos a los conflictos con una actitud de apertura y empatía, creamos un espacio para la sanación y la reconciliación. Además, Padre Pío resaltaba la importancia de buscar la verdad en medio de los conflictos. Nos animaba a buscar la verdad con humildad y coraje, incluso si eso significa reconocer nuestros propios errores y fallas. La verdad, decía él, es liberadora y esencial para la resolución de cualquier conflicto. Nos recordaba las palabras de Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Al abrazar la verdad, estamos construyendo una base sólida para la paz y la justicia. Padre Pío también nos exhortaba a practicar el perdón incondicional. Nos recordaba que el perdón es un acto de amor y misericordia que tiene el poder de sanar heridas profundas y restaurar relaciones rotas. Nos enseñaba a perdonar no solo una vez, sino repetidamente, siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos perdona infinitamente. El perdón, decía él, libera tanto al que perdona como al que es perdonado, permitiendo que ambos experimenten la paz de Dios. En sus enseñanzas, Padre Pío también destacaba la importancia de buscar la reconciliación y la paz en todos los niveles de la vida, personal, familiar, comunitario y global. Creía que la paz comienza en nuestros corazones y se irradia al mundo que nos rodea. Cuando cultivamos la paz interior y actuamos como pacificadores en nuestras familias y comunidades, estamos contribuyendo a un mundo más armonioso y justo. Padre Pío nos enseñaba a ser instrumentos de la paz de Dios, a actuar con amor y compasión en todas las situaciones.
Nos animaba a responder al odio con amor, a la violencia con no violencia y a la injusticia con acciones justas y compasivas. Creía que, al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, estamos promoviendo la paz y la reconciliación en el mundo. También nos recordaba la importancia de confiar en la providencia divina en tiempos de conflicto. Padre Pío creía que Dios está siempre en control, incluso cuando todo parece estar en caos. Nos animaba a confiar en la sabiduría y en el amor de Dios, a creer que Él puede traer el bien de cualquier situación difícil. Esa confianza nos da fuerza y esperanza para perseverar, sabiendo que Dios está siempre trabajando para nuestro bien y para el bien de toda la humanidad. Padre Pío también nos enseñaba la importancia de mantener viva la esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Nos recordaba que la esperanza es una ancla para nuestras almas, manteniéndonos firmes e inamovibles en medio de las tormentas de la vida. Nos animaba a mirar más allá de los problemas inmediatos y a confiar en las promesas de Dios, creyendo que, al final, la luz triunfará sobre la oscuridad. Padre Pío también nos recordaba la importancia de permanecer conectados a nuestra fe en tiempos de conflicto. Nos animaba a buscar la orientación de Dios a través de la oración, de la meditación en las Escrituras y de la participación en los sacramentos. Creía que nuestra fe nos da la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío y que al mantenernos cerca de Dios, estamos mejor equipados para lidiar con los conflictos de manera pacífica y justa. Finalmente, Padre Pío nos dejaba un mensaje de amor incondicional. Nos enseñaba que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar corazones y de sanar las divisiones más profundas. Nos animaba a amarnos unos a otros como Cristo nos amó, a practicar la caridad en todas nuestras acciones y a buscar siempre el bienestar de los demás. El amor, decía él, es la clave para la paz y la reconciliación, tanto en nuestras vidas personales como en el mundo. Que podamos, siguiendo las enseñanzas de Padre Pío, ser verdaderos instrumentos de paz y reconciliación en nuestro mundo. Que podamos enfrentar los conflictos con valentía y fe, siempre buscando la justicia, la misericordia y el amor, y que en todas las cosas podamos confiar en la bondad y en la providencia de Dios, sabiendo que Él está siempre con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Amén.